Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos. Si en el primer capítulo hablé del poder económico y en el segundo pasé a la esclavitud, en este tercera parte de la saga, que la haré en dos capítulos también, pues hablaré un poco del robo, de la tortura y el vasallaje sometidos, al que nos vimos sometidos pues por parte de la Santa Inquisición. Esta era su manera de actuar. Los dignatarios eclesiásticos hicieron una y otra vez con dinero sangriento, de forma tan excesiva que un refrán incluso decía: el medio más rápido y fácil para hacerse rico es la caza de brujas, que será el tema de la cuarta parte. La base para la tortura y el asesinato de miles de mujeres en Europa fue la aprobación en 1487 del llamado Malleus Maleficarum, o martillo de brujas. La verdadera cara de la Inquisición lo muestran las ordenanzas del Papa Inocencio III. Él decretó confiscar los bienes de un hereje, enajenarlos y desheredar a los hijos de los herejes. Para que el dinero ensangrentado fluyera más rápido y para obtener confesiones incriminatorias, las víctimas fueron torturadas brutalmente. Con este dinero ensangrentado, el Papa Juan XXII, en el año 1317, pudo comprar, por ejemplo, 6 nuevos obispados. Ya en el año 380 de nuestra era, se amenazaba a los de otras creencias, los famosos herejes, con la expulsión, el destierro y la confiscación de sus bienes. A los que profesaban otra creencia se les negó el derecho a hacerse llamar cristianos, a hacer testamentos o a heredar, y además se tenía preparada la pena de muerte para todos los renegados. El Papa Alejandro III ordenó en el Concilio de Tours, en 1136, a los príncipes y gobernantes encarcelar a los que tenían otra creencia y confiscarles sus bienes. Apenas era citado y arrestado un sospechoso de herejía, le fueron incautados sus bienes antes de que se llegase al proceso. Si alguien era acusado por las autoridades de la Inquisición y se le detenía, entonces se presentaban de inmediato los funcionarios en su casa y todos sus bienes se inventariaban. A su familia se la echaba a la calle, independientemente de cómo resultase al final el proceso, y eventualmente sus miembros se morirían de hambre. La Iglesia de Alemania recibía 1/3 del dinero robado o de las tierras o de las casas de los asesinados. En otros casos, la mitad. Y muchas veces las autoridades locales recibían 1/3, las autoridades de la Inquisición para mantenerla funcionando y 1/3 el obispo. Todos los bienes robados a los disidentes, herejes, los cuales eran asesinados, pues iban a parar, como no, a las arcas del Vaticano. En el siglo XIV y en otras zonas italianas, el Vaticano también se embolsó el 100% de los bienes robados. Con frecuencia, la Iglesia y el Estado se disputaban durante decenios el botín producto de los robos. Si los participantes de la Inquisición no hubieran obtenido tantos beneficios de los robos con asesinato de los no creyentes, la Inquisición se hubiera diluido como el agua en la arena, porque muchas personas, también los pertenecientes a la nobleza, sentían en su interior que el Papa había ordenado algo diabólico. Se asesinaba preferentemente a personas de otras creencias que poseían dinero y fortuna. Por ejemplo, aquí en España se asesinó a muchos ricos conversos, judíos conversos cristianizados. A veces, y mediante el pago de cifras astronómicas, se podía liberar por algún tiempo, y cuando estos conversos ricos ya se habían extinguido, porque durante siglos se les había cazado, ya no fue posible detener el derrumbe de los robos con asesinato puestos en escena por la Iglesia. También los muertos podían ser acusados de herejía. Ni la muerte te libraba de ello. Con esto, los bienes del fallecido podían ser incautados a los herederos de forma posterior. Así, se podía arruinar a personas no gratas a través de sus padres fallecidos. Solo después de 100 años, la Iglesia Católica reconoció la caducidad de los hechos. De esta manera, se enviaba a familias completas a una miseria indescriptible, robándoselo absolutamente todo. Cada acción de las brutales torturas y también la alimentación de los torturadores las debían pagar las víctimas o sus parientes. Incluso había una lista de precios oficial para cada tortura. Aquí un ejemplo de la ciudad alemana de Darmstadt.
descuartizar vivo a una persona, 15 coronas. Preparar la hoguera, echar las cenizas del quemado a agua corriente, 30 coronas. Quemar viva a una bruja, 14 coronas. Cualquiera podía acusar a su vecino. Degollar a una persona con la espada, 10 coronas. Colgar a una persona, 18 coronas. Estirar violentamente un cuerpo, 5 coronas. Cortar la nariz y las orejas, otras 5 coronas. Poner a alguien en el famoso potro de tortura, 8 coronas. Un pequeño golpe de varilla, solamente 1 corona. Por cordeles para tensar sobre el potro, izar y colgar a las presas, colocar los torniquetes y las piernas, 30 coronas. Y expulsarlo del pueblo, 1 corona. Tenías que pagar hasta para que te expulsaran. El dinero y los bienes robados con asesinatos, especialmente a mujeres, le llegaba directamente o indirectamente a la Iglesia. Los recursos de los robos con muerte de brujas se usaron, por ejemplo, en Alemania, en la construcción del palacio de los arzobispos de Mainz, Maguncia, o para las iglesias en Gommansdorf y Herbrunn. También el palacio de Johannisburg, en la ciudad de Aschaffenburg, fue construido con dinero sangriento, prácticamente en toda Europa. El catolicismo, difundido especialmente en América y en Europa, representa una tendencia de fe muy abstrusa. A los asesinos en serie que han enviado a cientos de mujeres, hombres, ancianos y niños a una brutal muerte, se le hacen estatuas y más estatuas. En la imagen, 2 quemadores de brujas de Würzburg, Julius Escher y Johann Gottfried von Achausen, y se nombran fuentes y calles en su memoria, pero para las víctimas no se encuentra ni siquiera una pequeña placa conmemorativa. Para aumentar los bienes raíces, monjes y otros hombres de la Iglesia a menudo falsificaban documentos, auténticos expertos en esto. Si un obispo o un abad quería aumentar su propiedad, muchas veces se hacía confeccionar una falsificación que luego era encontrada en el archivo y que demostraba que este o aquel príncipe de tiempos pasados había legado el terreno correspondiente a su convento. ¿Qué podían hacer entonces los campesinos en contra de esto? Ya que la mayoría de las veces ni siquiera sabían leer ni escribir. Hubo monjes que habían aprendido el arte de falsificar y que recorrían el país de convento en convento para ejercer su oficio, y en el hecho de muerte el famoso monje Guérón reconoció que había recorrido toda Francia para confeccionar falsos documentos para monasterios e iglesias. Nada nuevo en la Viña del Señor, porque esto ya pasó en Italia con las falsificaciones de Constantino. Ya en el siglo IV, el apoderarse fraudulentamente de herencias por el entonces Papa Dámaso fue tan terrible que incluso tuvo que intervenir el emperador. Pero, para no entrar en sospecha de herejía, cada terrateniente o arrendatario, después de su muerte, dejaba una parte a la Iglesia, siempre, porque incluso, como dije antes, un muerto podía ser acusado de hereje para robarle después toda la herencia a sus descendientes. Además, el sospechoso de la herejía, bajo ciertas condiciones, no recibía un lugar para ser enterrado en tierra consagrada. Bajo esta presión moral, fueron aumentando las tierras de la Iglesia. El Papa Alejandro III dispuso ya en el año 1170 que ningún testamento que no fuese hecho en presencia de un sacerdote sería válido. Cada notario mundano que extendía un testamento sin observar esta disposición del Papa era castigado con la excomunión. Las herencias testamentarias valían, según la Iglesia, como un medio fiable para reducir el tiempo en el purgatorio. Así, el miedo a los eternos castigos infernales hacía que las personas se enfermasen si no aportaban a la Iglesia pues un buen montón de dinero. Y esto, amigos, sucede hasta hoy en día. A los comerciantes usureros se les decía que la única manera de alcanzar la salvación era la devolución total de sus ganancias. Por regla general, la devolución no se hacía a los afectados y en su lugar se fundaban nuevas fundaciones eclesiales. El padre de la Iglesia, Salvián, predicaba sin miramientos en el siglo V. Aquel que deja su fortuna a sus hijos en vez de entregarla a la Iglesia, actúa en contra de la voluntad de Dios y en contra de su ventaja. Mientras cuida por el bienestar terrenal de sus hijos, defrauda su propio bienestar en el cielo. Amigos, demencial. San Basilio lo formulaba de otra manera.
prever para sus hijos es solo un pretexto de los codiciosos. Manda huevos. El engaño de las herencias por parte de los curas es conocido hasta la actualidad, especialmente personas mayores que son afectadas por esto, adultos mayores que están solos en hogares de ancianos, que son especialmente sensibles al consuelo de estos benditos sacerdotes. En el año 1993 se conoció incluso el caso de un profesor quien dejó a su sobrino, según su testamento, la cantidad de 1,5 millones de marcos alemanes. El testamento fue impugnado por el seminario sacerdotal y los sacerdotes católicos argumentaron que el profesor no había estado en sus cabales cuando cambió su testamento en perjuicio de la Iglesia. Continuaremos en la segunda parte para no alargar demasiado el vídeo, ya sin entradilla. Espero que os haya gustado. Chao, chao.